Amigos, gracias por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Le damos la bienvenida al presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. Doctor Rodríguez, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en esta nueva etapa. Vamos a pasar de inmediato a hablar del tema del expediente de extradición de Alejandro Toledo, pero antes, hoy se dio a conocer una carta de Ollanta Humala, ¿no?, en la cual él, para lo que a usted le compete, critica muy severamente el exceso de lo que él considera la prisión preventiva, y no solamente eso, sino que ya se mueve hacia el resto, ¿no?, de decir, bueno, a mí me condenan por lo que Barata dice, pero ahora que todo el mundo está metido prácticamente, o todos los líderes políticos metidos en el tema de aportes de campaña, ahí sí no le hacen caso. Entonces él dice que el Poder Judicial con esta medida ha descabezado a su familia. ¿Hay un exceso en el caso de carcelería de Ollanta Humala? Bueno, como usted comprenderá, yo no puedo calificar de manera específica la situación de cada uno de los procesados en el Perú porque no tengo, digamos, atribución para hacerlo, porque tendría que hacer una labor jurisdiccional como un órgano de revisión y yo solamente hago una labor estrictamente administrativa o de gobierno en el Poder Judicial. Bueno, yo entiendo el malestar del señor expresidente y también entiendo el malestar de todos aquellos que están limitados a sus derechos fundamentales, particularmente el de la libertad. Por eso es que yo esperaría que estas investigaciones no se prolongaran por mucho tiempo y que finalmente el Ministerio Público se decida si acusa o no acusa. Porque si el Ministerio Público acusa, los jueces ya entran a trabajar, se hace un juicio oral y finalmente se emite una sentencia condenatoria o absolutoria. Pero como ahora está en fase de investigación preparatoria, esa fase corre a cargo exclusivamente del Ministerio Público. Y obviamente, en cuanto a las medidas cautelares o la prisión preventiva, bueno, eso ha sido ya motivo de análisis tanto por el juez que la amparó como por la Sala de Apelaciones e incluso llegó a la Corte Suprema un recurso de queja, pero no fue admitido, o de casación, no fue admitido por la Sala, de tal manera que en el caso del Poder Judicial diríamos que es un tema, en el respecto a la prisión preventiva es un tema cerrado, pero tengo entendido que el señor Humala está haciendo uso de un recurso de habeas corpus en el Tribunal Constitucional que está pendiente de decisión. Pero, en todo caso, lo que yo esperaría es que las investigaciones, cuando sobre todo las personas están privadas de su libertad, no deberían demorar más allá del plazo estrictamente razonable. Porque esto pues se ha extendido de alguna manera también a partir de la nueva legislación que tiene que ver con crimen organizado, ¿no? Entonces, lo que uno se pregunta, ¿no?, independientemente de opiniones políticas y demás, pues no es lo mismo Ollanta Humala y Nadine Heredia que los malditos de Guarmey, digo yo. Entonces, no sé si el Ministerio Público está excediéndose en su función al hacer caer todo en ese saco. Bueno, de repente una opinión sobre eso claro, no puede dar. es un tema de calificación jurídica y que tiene, digamos, muchas repercusiones. Yo obviamente no podría pronunciarme sobre eso porque eso es competencia exclusiva del Ministerio Público y de los jueces que les toca resolver cada vez que son requeridos. En el Perú pues tenemos una, digamos, una suerte de objeto de estudio que son los presidentes, de objeto de estudio penal, digo, los presidentes, los expresidentes, lamentablemente. Pero ayer se presentó, y con unanimidad, ¿no?, de la Corte Suprema, se aprobó pues el expediente, ¿no? ¿Es el cuadernillo o el expediente? El nombre Eso correcto. se llama cuaderno de extradición. El cuaderno de extradición. Así es, ¿no? efectivamente, porque es un derivado, es una rama del expediente principal que corre a cargo del Ministerio Público. Entonces, se forma un cuaderno, o una suerte de incidente, se le llama eso procesalmente, y entonces ya la Corte Suprema, a través de la Sala Penal Permanente que preside el doctor San Martín, ya declaró procedente, a través de una resolución consultiva, la extradición. Y luego, el día de hoy, llegó a mi despacho, porque ese es el camino, y hoy día en horas de la tarde ya cumplimos con remitir el cuaderno de extradición al Ministerio de Justicia, donde se encuentra ya en este momento. Entiendo que el señor Ministro de Justicia, el doctor Enrique Mendoza Ramírez, lo pondrá a conocimiento o a consideración del Consejo de Ministros, que sí también lo aprueba, que es el componente político de la extradición, emitirán una resolución suprema declarando, digamos, procedente la extradición, y luego ya irá el camino o el viaje hacia las autoridades de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, el abogado pues del expresidente Alejandro Toledo decía anoche, que lo tuvimos aquí también, que este documento de 58 páginas, bueno, en fin, él cuestiona el tema de los colaboradores eficaces, ¿no? Que tanto el testimonio como de Barata y como el de Maiman no han sido corroborados, entonces eso debilitaría la posición ante Estados Unidos. Yo le respondía, pero a ver,
tienes el testimonio del corruptor, tienes el testimonio del testaferro, tienes ubicadas al menos 11 millones de dólares en términos de transacciones. Y al final, aunque no es exactamente objeto de este caso, tienes pues la casita, la mansión, la oficina, las hipotecas. Es decir, yo pocas veces, digamos, desde el lado periodístico, que siempre pues tiene que ser al final, no debe ser tan contundente, no tiene que ser tan contundente pues como por supuesto una sentencia judicial. Pocas veces he visto un caso tan completo, ¿no?, en esa secuencia. Pero ¿tiene algún asidero lo que dice Benítez en el sentido de que ellos tienen que ser colaboradores eficaces, digamos, oficiales para poder considerar sus testimonios en un caso como este? En ningún momento la norma procesal relativa a la cooperación judicial internacional, en este caso la extradición, dice que tiene que haber ya una actividad probatoria definitiva, porque las pruebas, Enrique, se actúan ante los jueces de juzgamiento en una etapa del proceso que se llama juicio oral, que es ya la etapa final del proceso. Se confunde esto con una sentencia, ¿no? Lo quieren confundir como si fuera una suerte de juicio oral o sentencia. No es una sentencia. Aquí el único juicio que se ha hecho es un juicio de extradición, no un juicio de culpabilidad. Vale decir, en el juicio de extradición, lo único que tiene que aparecer es elementos de convicción o indicios suficientes que permitan configurar lo que se llama causa probable de condena, que es lo que exigen en Estados Unidos para amparar una extradición. Y los 3 delitos que se le están atribuyendo al expresidente Toledo han sido reseñados y, digamos, de manera minuciosa por la Sala Penal Permanente, tanto respecto al tráfico de influencias, respecto al delito de colusión, como el delito de lavado de activos, que son los 3 delitos que están contenidos en este cuaderno de extradición. Incluso la Sala ha tenido, digamos, toda la rigurosidad para, digamos, llenar ese requisito que se llama el principio de la doble incriminación, que lo que aquí es delito, en Estados Unidos también sea el mismo delito, aunque obviamente no tiene el mismo nombre, el delito, por ejemplo, de colusión allá o el delito de lavados de activos allá o acá, pero lo que vale es el hecho, y que ese hecho también esté recogido como un acto ilícito en la legislación norteamericana, y así lo ha establecido la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, y por tanto se reúne el requisito de la doble incriminación. Y finalmente... O sea que el delito de acá es el delito allá. Así es. Lo podemos... Ahora, en términos, digamos, relevantes para Estados Unidos, el de lavado de activos es como el delito madre, ¿no? O sea, es el delito más fundamental y por algo el cuadernillo le dedica... ¿no?, así es. Allá en Estados Unidos a eso le llaman el delito de lavado de instrumentos monetarios. Ok. Delito de lavado de instrumentos monetarios. No tiene el mismo nombre que el nuestro, pero obviamente el contenido es exactamente ¿En qué momento el mismo. se concreta el lavado de activos? Con los actos de conversión y de transparencia y transferencia. Transferencia. Dice que el primero, me parece, es el de conversión. Primero es el de conversión cuando se usan las empresas offshore, las cuentas del señor Maiman. Entonces ahí se está haciendo la conversión. ¿Por qué? Porque el dinero de origen ilícito se introduce al circuito financiero, a las empresas, digamos, offshore. Y luego la transferencia es cuando ya los remiten, por ejemplo, para las compras de los bienes inmuebles que ya conocemos. Entonces, el tema del delito de lavado de activos está también contenido o incluido en este cuaderno de extradición. Pero eso me remite también a otro tema, que lo tengo que decir con absoluta franqueza. También existe otro proceso por lavado de activos. Ecoteva. El caso Ecoteva. Que hace referencia y te dicen, si bien no es proceso o no es materia de este cuaderno, tenemos que contarles a los señores de Estados Unidos que hay una casita y hay unas hipotecas y hay una oficina de lujo. Y aquí se hace uso de lo que procesalmente se llama la prueba trasladada. O sea, la prueba que se obtiene en un proceso puede servir para otro proceso. Pero no se puede unificar al final. Así es. Entonces, aquí han adjuntado, han incorporado copias del caso Ecoteva a lo que es ahora el caso Odebrecht. Entonces, ojalá que en algún momento los señores fiscales, y en todo caso los que tienen, digamos, directa intervención en el proceso, porque yo no la tengo, puedan ir a lo que para mí sería conveniente, que es una acumulación. Porque ya he escuchado que en el caso Ecoteva también se estaría por pedir también un cuaderno de extradición, que sería el segundo cuaderno. Eso sí. ¿Cómo pueden reaccionar los gringos ahí? ¿Qué pueden decir? ¿Qué país tan curioso que nos llegan 2 cuadernos de extradición por la misma persona, pero por casos distintos? Entonces, eso ya es lo preocupante. Entonces, ahí tranquilamente podrían decir que hay doble persecución
por un solo hecho, lo que está prohibido en cualquier legislación del mundo. Esto me motiva una pregunta rápida, doctor, que pasa en la Fiscalía y pasa también en el Poder Judicial, lo vemos con casos recurrentes. Nuestras instituciones no dejan demasiado espacio para que de repente las rivalidades lleguen incluso a entorpecer ciertos procesos. Le pregunto a usted, me refiero a las instituciones judiciales. ¿Se podría hacer algo para digamos, cerrar estas posibilidades, estos espacios? Es que el tema de los procesos penales, quien lleva, digamos, un poco la dirección o el peso del proceso es el Ministerio Público. Actualmente lo que tenemos es un proceso de investigación preparatoria, que es la primera fase del proceso penal, a cargo del doctor Hamilton Castro. Él es el que ha pedido, por ejemplo, la extradición al señor Toledo. Este cuadernillo es básicamente el de Hamilton. Pero el caso de Ecoteva, que es un delito común, que no es un delito de corrupción de funcionarios propiamente dicho, entonces ese ya ha terminado la investigación, que lo tenía Abel Concha, y ahorita se encuentra en manos de un fiscal superior de la Corte de Lima, para que decida si acusa o no acusa. Pero es que es parte integral de la historia de Toledo. Es una sola historia. Es una sola historia. Es una sola historia, pero que tiene doble proceso. Ya me lo ha respondido. Entonces, eso es para mí no aconsejable, pero en fin, yo no puedo, digamos, dar ninguna orden ni nada a los señores fiscales. Yo reconozco la capacidad de los fiscales que tanto en el caso de Ecoteva como en el caso de Odebrecht. Pero es que lo vemos en el testimonio Barata. Va un fiscal, va otro fiscal, no va Hamilton Castro va después. Todos seguimos la telenovela. Hay cosas por hacer ahí, ¿no? Hay correcciones por aplicar, ¿no cree usted? Yo creo que sí, pero como le digo, eso le corresponde pues a las partes, pero espero que en algún momento tomen alguna decisión que sea favorable para que haya una sola acusación, si es que la hubiera, para que haya un solo juicio y una sola sentencia, porque si no vamos a tener doble acusación, doble juicio, doble sentencia y de repente hasta... doble negativa, doble respuesta. Y hasta de repente con sentencias diferentes. Porque en el caso de Fujimori fue un solo pedido de extradición. Luego se sumaron delitos, que es distinto. Que son ampliaciones. Exacto, fue un solo pedido, ¿verdad? Pero acá, si ya incluyeron el delito de lavado de activos, que es el que está en el caso de Ecoteva... Bueno, ¿es sólido el cuadernillo por el lado del lavado de activos, cree usted? Sí, el cuaderno está para mí ya muy... ¿No? Sobre todo en la parte esta de lavado es bastante clara. Muy sólido y por eso es que yo tengo la expectativa, ¿no? La esperanza, por decirlo, de que las autoridades norteamericanas, teniendo un cuaderno bastante sólido, le den trámite lo más pronto posible. Y efectivamente se nombra el caso de Ecoteva porque, insistimos, es una parte, ahí está, digamos... la pistola humeante, ¿no? El cuerpo del delito finalmente está en las casuarinas y en Monterrico y en las tarjetas, en fin. Doctor, un par de temas antes que nos gane el tiempo. Usted, por supuesto, la vez pasada respondió a la pregunta de un periodista sobre el destino, ¿no?, del presidente. Dijo que si el presidente podía recurrir, ¿no?, podía tener recursos judiciales en una circunstancia como esta de la vacancia. Usted dijo que sí. Y bueno, le dijeron, Duverly se está apoyando a Kuczynski. Usted aclaró que sencillamente estaba respondiendo a una pregunta. Pero en estas circunstancias, con este cambio de reglas de juego del Congreso, en lo que le toca a Kuczynski y cómo podría recurrir al Poder Judicial, ¿hay algo que él puede hacer o sencillamente estamos hablando ya de un ámbito político que no va mucho más allá y que, bueno, el corderito tiene que ir al cadalso por ese lado? Dado la diferencia de roles que tenemos en el Perú, los diferentes poderes del Estado, que son tres, obviamente el Congreso de la República, que es una institución parlamentaria, tiene sus propios procedimientos y dentro de ellos la declaración de vacancia. Entonces, yo creo que ellos ya están siguiendo los pasos, la moción, mañana van a discutir la admisión, ¿no? La admisión de la moción y luego, si es que se admite, obviamente van a citar al señor presidente para que se escuche su defensa y luego ellos tomarán la decisión que crean pertinente, de tal manera que yo en ese terreno no tengo ninguna injerencia, ¿no? Y entonces, ahora, ¿qué pasaría en el Poder Judicial? Que es la pregunta. Bueno, ya en la vez pasada, cuando también se estuvo tramitando la vacancia, se presentaron 13 acciones de amparo. Así es. Digamos en favor del presidente, pero no se llegó a tramitar ninguna porque no procedió la vacancia. Pero ahora,
yo he dicho que existe la posibilidad, yo no estoy diciendo que ni aconsejando a nadie que haga tal o cual cosa, porque eso le corresponde, digamos, a los interesados. Por eso, como usted lo dice, un periodista me preguntó, ¿será posible que puedan presentar una acción de amparo? Así como yo le pregunto. En el mundo jurídico es absolutamente posible, de tal manera que podrían presentarlo. Ahora, de ahí a cuál va a ser el resultado, pues hay mucha distancia. Un amparo que uno dice que resguarda, en este caso, derechos constitucionales del ciudadano que lo presenta, en claro, este obviamente caso, un presidente de la mire, República. cuando se hacen uso de acciones de garantía constitucional como el habeas corpus, el habeas data, el amparo, son porque se estarían violando derechos fundamentales. Pero, como le digo, eso es materia de discusión en la jurisdicción constitucional y finalmente en el Tribunal Constitucional. Exactamente, en ese momento, personajes del gobierno discutían si es que cabía, en la primera vacancia, me refiero a la primera moción, si cabía presentar un recurso al Tribunal Constitucional. A mí, gente muy conocedora del Tribunal Constitucional me dijo que no cabía, porque tenía que pasar primero por la jurisdicción, digamos, ordinaria. Claro, es que... Eso es así. Es así. Las acciones de amparo y de habeas corpus no se presentan directamente al Tribunal Constitucional, se presentan al Poder Judicial. Y si el resultado es adverso, recién van en lo que se llama recurso de agravio constitucional al Tribunal Constitucional. Porque si el Poder Judicial las declara procedentes, ahí no más queda. Y en ese momento por eso salieron también al sistema interamericano, que fue, digamos, también una medida que tenía pues su lado político y se mandó una misión y en fin, bueno, son muchos intereses cruzados ahí mismo. Pero para terminar yo quería preguntarle, doctor Duberlí Rodríguez, usted fue amenazado de muerte por el caso de Chaparrí, que es este caso pues grave, emblemático, el hecho que sea la única reserva privada que hay, ¿no? Ha presentado complejidades en lo que es un cáncer para nuestro país ahora, que es el tráfico de terrenos, el crimen organizado y demás. ¿Qué nos puede decir de este caso? ¿Cómo ha avanzado? Bueno, yo creo que la Fiscalía ya está haciendo su trabajo y sobre todo la policía. ¿Por qué? Porque yo creo que cuando se trata ya un poco de cosas que tienen la connotación de crimen organizado, la policía tiene que poner por delante labores de inteligencia para que en su momento pueda realizarse un mega operativo que pueda, digamos, dar por finalizado las actividades de organizaciones criminales que tienen muchos intereses económicos ahí, sobre todo con el tráfico de tierras. Pero justamente antes de llegar a su programa, Enrique, acabo de recibir una comunicación de los comuneros de Chaparrí de que además del tráfico de tierras, además de los incendios provocados de los bosques, ahorita acaban de hacer, digamos, iniciar actividades los mineros ilegales, con palas, con taladros, con dinamitando piedras, en base a concesiones de los directivos de la comunidad que prácticamente no están defendiendo para nada a la comunidad. Entonces, ojalá que la Fiscalía actúe con prontitud y se pueda paralizar este nuevo atentado, que es ya con minería ilegal, algo que no lo habíamos pensado. Increíble, increíble. Bueno, invocación del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, a propósito de este grave caso. Gracias, doctor Rodríguez. Un placer, como siempre, recibirlo y conversar con usted. Nosotros vamos a ir a una pausa, pero les cuento, vamos a regresar con más. Vamos a conversar con Ivo Gagliuffi de Indecopi, pues, a propósito de parece que la canchita ya se está calentando, ya está casi lista, ¿no? Las pantallas ya las van a recibir. Vamos a discutir, ¿no?, de este y de otros temas de mucho interés para el consumidor. No se vayan.